Ok, perfecto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches allá donde estén. Aquí en un hermoso día maravilloso de eh, verano, todavía aquí en Australia. Domingo de mañana, amaneciendo. Y para aquellos que nos están escuchando en el día anterior, espero que hayan tenido un hermoso día. Hoy vamos a hacer la parte 2 del estudio de inducidos. Entonces, como es la parte 2, si no has visto el uno, no pasa nada, puedes ver este y luego hacer referencia al estudio 1 que ya tenemos subido en el canal. Si estás aquí por primera vez en el directo, en Zoom, bienvenido o bienvenida. Y también, aparte del estudio de inducidos, que fue el primer estudio de enero, perdón, de este año, hacíamos en ese estudio referencia a toda una serie titulada Inducción Mental. Hoy, aparte de hacer referencia al programa número 1, Inducidos, y a la serie completa, Inducción Mental, también tenemos otra serie con relación a los sueños, um, y vamos a hacer referencia a ello. O sea, referencia en el sentido de que va a ser para vosotros un estudio complementario. Si ya lo habéis escuchado, pues para refrescaros de lo que escuchasteis, para añadir más información. En este estudio, Inducidos 2, vamos a dar otro pasito. Hablaba ayer con un amigo que los sábados de mañana solemos hacer caminatas en el monte. Hicimos 15 kilómetros ayer. Y hablaba con él y me decía, ¿de qué va a ser tu presentación mañana? Él habla inglés, él no habla español. Y le expliqué que íbamos a hablar de los niveles de conciencia y subconsciencia, de cómo, en qué niveles se sellan o se establecen las inducciones desde chiquititos, desde pequeñitos, y cómo esas inducciones luego se van manifestando en los niveles de conciencia del día a día, y a veces hacemos cosas que no sabemos por qué las hacemos y es porque ya están inducidas en nosotros, establecidas en nosotros desde muy pequeñitos. Otras veces esas inducciones ocurren a través de traumas, rupturas de corazón, desamores, traiciones, situaciones en la vida que nos golpea muy muy fuerte, y si bien es verdad que nos golpea en el panorama consciente, la inducción traumática que nos causa se establece precisamente en esa mente subconsciente. ¿Ok? Entonces, para todo eso le iba hablando a mi amigo y mi amigo decía, voy a tener que hacer como esos estadounidenses que están aprendiendo ahora todos español para entender a Bad Bunny. Porque dice, me encanta. Así que ayer estuve practicando, digamos, lo que vamos a hablar hoy con mi amigo Jack. Um, y para ello os tengo que recordar, para aquellos que ya vieron aquella serie de antaño de los sueños y del dormir, de los sueños, etcétera, las diferentes frecuencias del cerebro según ellas, estas frecuencias, estén siendo dominantes y qué estado cerebral o en qué estado físico y mental el individuo se encuentra. Porque basado en esas frecuencias cerebrales, nosotros vamos a estar más receptivos para unas inducciones o vamos a poder saber navegar a través del estrés de una manera mejor, o vamos a descansar mejor, o vamos a rejuvenecer mejor. Eh, yo tiendo a decir a la gente, cuando la gente me dice, ¿cuándo, ¿cuántos vas a cumplir este año? Y yo les digo, bueno, este año voy a cumplir 51 años. Y me dicen, bueno, no te ves tan mayor como para cumplir 51 años. Entonces, yo dependiendo a lo que quiera comunicarles, pues atribuyo el hecho de que me pueda ver un poquito más joven para la edad que tengo, lo atribuyo a aquello que les quiero comunicar. Por ejemplo, si les quiero comunicar
que son por ejemplo, si son personas que comen mucho chocolate, mucho dulce, etcétera, y les quiero comunicar pues que reduzcan su cantidad de azúcar, pues les digo, pues es el chocolate negro del 90% que como. ¿No? Porque les quiero comunicar que dejen tanto chocolate dulce y igual utilicen una alternativa más saludable, ¿no? Entonces, como consumo chocolate del 90%, pues digo, bueno, será el 90%, será el chocolate del 90%. Eh, si, por ejemplo, les veo usar cremas en la cara que son tóxicas, que con cierto tipo de pastas que se van poniendo en la cara, que en realidad va a acelerar su envejecimiento o la calidad de su piel, entonces le digo, bueno, será el talo que uso, la crema de talo que uso. Entonces les voy dando, digamos, alternativas saludables a lo que ellos ya hacen. Pero una de las cosas, personalmente, que creo que ha influido el hecho de que, a pesar de que vaya a cumplir 51 años, que igual me conserve bien, una de las cosas es precisamente la calidad constante por 50 años de mi sueño. O sea, la calidad de sueño. ¿Cuánto tiempo durante el día llego yo y me mantengo en el estado delta del sueño? Y esto os lo voy a explicar con un gráfico para explicaros las diferentes frecuencias cerebrales y cuando estas están dominantes, dónde realmente estamos físicamente y mentalmente. Entonces, voy a compartir pantalla con vosotros. Van a ser unas pequeñitas diapositivas que vamos a usar como referencia. Dejarme a ver si puedo um, compartir la primera. Estas se pueden conseguir a través del internet. Ok. Hay básicamente, o están estudiadas básicamente, 5 diferentes estados o nombres que encapsulan 5 diferentes rangos de frecuencia del cerebro. ¿A qué nos referimos con frecuencia del cerebro? Cuando estás en quirófano, sobre todo a día de hoy, en la época en la que estamos viviendo, y si estás en un país con una tecnología media, según el tipo de operación que te vayan a hacer, si te van a sedar, no, pero dependiendo del tipo de operación que te van a hacer, si te van a entubar, por ejemplo, te van a poner en la frente lo que se llama un BIS monitor, monitorización BIS. ¿Ok? Son unas pegatinitas que te van poniendo acá, pa, 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 y eso se conecta a la máquina del anestesista. Entonces, cuando el anestesista te pone por vena, intravenosamente, te pone el relajante muscular y luego te pone el propofol, las cifras de la frecuencia dominante van cambiando. O sea, tú vas mirando la pantalla y van cambiando. Ciertos números van bajando. Si tiene esa máquina, adosado a esa máquina, el gráfico, o sea, que lo puedes ver visualmente, te das cuenta que ahí están esas 5 diferentes gamas o diferentes rangos de frecuencia. Está el gamma, ¿ok? Es el de arriba. Está el beta. Está el alfa. Está el teta. Y está el delta. Sé que algunos se pueden confundir beta, delta, ¿ok? El beta es el de arriba. El teta es el segundo de abajo. Y el delta es el de abajo. Bien, una persona que está en la sala de operaciones y tiene miedo y está ahí que no sabe lo que va a pasar y está un poquito ansioso, etcétera, va a tener muy poquitito de gamma. La frecuencia gamma va a estar muy poquita intercalada en el gráfico, muy poquita, porque la gamma, que es básicamente cuando tu cerebro está emitiendo una frecuencia entre 30 y 100 hercios, ¿ok? Ya ves ahí el tipo de onda que está generando, tac, 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 tac. Es una frecuencia que se encuentra dominante cuando la persona está ultra mega concentrada. Por ejemplo,
en una partida de ajedrez en la cual te estás jugando la vida. Cuando yo era adolescente, estaba en el club de ajedrez y recuerdo que jugábamos al ajedrez en todo momento, obsesionados con ello. Y teníamos unos tableros así magnéticos y, y yo movía en mi tablero y otro movía en su tablero allá, íbamos jugando partidas. Había momentos en los cuales estábamos tan concentrados en la partida, tan concentrados, que venía la señora de la limpieza a limpiar y no nos enterábamos hasta que apagaba la luz, que había llegado, había limpiado, nos había dicho que saliéramos de la habitación porque estábamos súper concentrados. Ese nivel de concentración que puede estar en un neurocirujano, ese alto nivel de concentración que puede estar en una persona que está a punto de desactivar una bomba, ese nivel de concentración, el cerebro en esos momentos está usando o está emitiendo una frecuencia entre 30 y 100 hercios. Eso es la gamma. Bueno, pues ese nivel de concentración no lo va a tener una persona en quirófano tumbada antes de que la vayan a poner a dormir. Esa persona va a estar ansiosa, va a estar alerta de cualquier ruido, va a estar concentrada de las cosas que está pasando, pero va a estar pensando en muchas cosas. Ay, que no me muera. Te agarran de la mano y te dicen, despiértame, despiértame, ¿no? Luego tienes el humorista de turno, ¿no? El anestesista de turno que te dice, bueno, nuestra función es, evidentemente, dormirte, mantenerte dormida. ¿Y cuál era la tercera? ¿Cuál era la tercera? Oscar, ¿cuál era la tercera? Y yo, ¿despertarlos? Ah, sí, despertarlos, claro, claro, esa es la tercera. Bueno, es para aliviar un poquito el ambiente, ¿no? Se van contando chistes a la persona, pues para que la persona se relaje, porque la persona está pensando, pero no está ahora en estos momentos como para jugar una partida de ajedrez y concentrarse en eso. O sea, está, digamos, navegando el acontecimiento o los acontecimientos actuales en la realidad visual y el campo visual que esa persona se encuentra. En ese momento, la frecuencia entre 12 y 30, o sea, donde acaba por abajo el gamma, sería el tope del beta. Entonces, entre el 12 y el 30 es donde esa persona estaría. Básicamente, y uno lo ve en el gráfico, ve que hay muy poquita activación de los gamma, pero hay muchísima, muchísima activación del beta. Muchísima activación del beta. ¿Ok? Esa activación del beta es la que posiblemente tú y yo en estos momentos estemos. Que estás concentrada o concentrado en lo que te estoy diciendo, sí, pero bueno, tampoco es que si te tienes que ir al baño en estos momentos, o igual estás haciendo un poquitito de, ah, de crochet, o estás al mismo tiempo viendo otro programa con el otro oído, ¿ok? O con el otro ojo. Entonces, estás concentrada a un nivel básico, es un nivel básico de concentración. Esta es el día a día. Esta es la frecuencia del día a día. Una vez que ya te has levantado, ya te has espabilado, etcétera, y te has subido al autobús para ir al trabajar, etcétera, ya estás en el beta. Ese es el beta dominante. Estás alerta, estás interactuando con las personas, etcétera. Ese es el beta dominante. Ok. Luego tenemos el alfa. ¿Qué ocurre? Que ahí a esa persona, en la mesa de operaciones, se le da, primeramente, a veces, según si está muy nerviosita o lo que sea, se le da un algo. En quirófano le llamamos gin and tonic. ¿Ok? Un gin and tonic. Que es un poquitito de relajante, un poquito de medazapán, o lo que sea, en el cual la persona se... ¿Lo notas? Sí, está un poquito más tranquilita. Sí, estoy más tranquilita. Ya está así como un poquitito más relajadita. Eso ya es con el uso de drogas. Pero en esa misma, en ese mismo estado, que es el estado alfa, ¿ok? Que empieza en el límite alto, donde acaba el beta, que es el 12, y nos lleva hasta el 8 aproximadamente de hercios, y ahí vemos la diferencia en la onda que se ve.
En pantalla podemos ver que la persona está más relajada, que sigue con el beta alerta, pero claro, como le acabamos de meter un gin and tonic por vena, el beta ya no es tan dominante, empieza a bajar su dominio. Y el alfa está más como en un estado de meditación. En un estado de meditación, de creatividad, de relajación, etcétera. ¿Qué es lo que deberíamos encontrar cuando estamos aproximadamente eh, cayéndonos dormidos, pero todavía estamos ya en esa época, en esa etapa en la cual el dormir y el despertar, ese crepúsculo, esa época del crepúsculo, del dormir y el despertar. Es ahí donde aquellos que han visto la serie Inducidos, perdón, la serie Inducción Mental, hablamos del parálisis del sueño, cuando ocurre un parálisis del sueño y la persona todavía está en alfa, o sea, que todavía está creativa, todavía puede razonar, todavía puede visualizar cosas, todavía puede pensar y concentrarse y meditar, sin embargo, su cuerpo está paralizado. Cuando eso no se sincroniza bien, ocurren esos episodios en los que la persona dice, ay madre, alguien está sobre mí, no me puedo mover, y se empieza a asustar si no entiende lo que está ocurriendo. Se llama parálisis del sueño, en el cual tu cuerpo ha ido un poquitito por delante de tu mente. Tu cuerpo ya se ha relajado, ya está totalmente dormido, ya no se puede mover, pero tu mente todavía está activa. Ese estado donde la frecuencia alfa es dominante, y digo dominante no porque las otras se hayan eliminado por completo, sino que es la dominante, que nos indica en qué estado estamos, es precisamente el estado donde podemos hacer meditaciones, podemos hacer relajaciones, y es el estado ideal para hacer las inducciones. Ese es el estado alfa, el estado ideal para hacer las inducciones. ¿Ok? Quiero que tomen atención acerca de ese estado. Es el estado de la meditación, es el estado de la relajación. Ese es el estado donde un psicólogo que usa la hipnosis como terapia quiere llevar a la persona, guiar a la persona a un estado de relajación tal y a un estado de alfa. Ahí. ¿Ok? Ahí es donde se generan las inducciones. Todas las inducciones en todo momento. Esto va a ser clave eh, y va a tomar forma en unos minutos más. Cuando luego esta persona que está en la tabla de operaciones, luego se le pone el propofol, el más relajante muscular, y esa persona pasa rápidamente por el teta, que es un estado de visualización, trance o, o de sueño, ¿ok? Que es precisamente donde nosotros soñamos. Pero claro, ahí ya estamos soñando, pero estamos soñando, pero no estamos de una manera consciente. No estamos con acceso a una creatividad, a una meditación. Hemos perdido, digamos, el control y ahora totalmente estamos dentro ya de la mente subconsciente. ¿Ok? Entonces, entre el alfa y el teta hay una línea en la cual vamos de la mente consciente, semiconsciente, inconsciente. ¿Ok? Cuando nosotros estamos yendo en el viaje del dormir, por el teta pasamos rápido de camino para abajo. Y nos establecemos en el delta en ciclos de... Y lo ideal es en ciclos de 90 minutos, nos establecemos en el delta aproximadamente el primer ciclo, aproximadamente de esos 90 minutos, que es una hora y media, aproximadamente una hora y 70 minutos, una hora y 20 en delta. Ahí es donde estamos durmiendo, ahí estamos donde estamos descansando, ahí estamos rejuveneciendo, restaurando nuestras células
restaurando nuestras energías, restaurando nuestros músculos. Si hemos ido al gimnasio, ahí es donde tú estás recuperando tus músculos, etcétera, en el delta. ¿Ok? Y ese periodo de delta va a ser 1 hora y 20, en el caso del dormir, 1 hora y 20, y en los últimos 10 minutos de esa hora y media, hora y 20 es en el delta, y los últimos 10 minutos empiezas a subir y te estableces en el teta. En ese que pasaste rapidito de camino para abajo, de camino para arriba, te paras en el teta y ahí aparecen los sueños. Ahí es cuando realmente soñamos. Esos 10 minutitos que luego en cada ciclo, según va avanzando la noche, en cada ciclo de hora y media, ese periodo de teta es cada vez un poquitito más grande. Por eso si tú te despiertas eh, cada 90 minutos, es más fácil que te acuerdes del sueño. Si te despiertas entre medio del ciclo, pues te has despertado directamente estando en el delta, donde no estás soñando, y algo te ha despertado. El viento, el gato, el perro, el ladrido del perro callejero en la calle, etcétera. Te despertó del delta y yo te pregunto, ¿qué estabas soñando? Nada. No, porque no estabas soñando nada, porque estabas abajito en el delta descansando y algo te despertó. ¿Ok? Pero si tienes un ciclo normal y natural, cuando te vas despertando, estás pasando por la época, por la zona teta, que es la zona de los sueños, y luego te vas levantando a alfa. Y en alfa estás en ese crepúsculo en el cual, ay, no me quiero despertar, no quiero ir a trabajar. Y ahí te estás acordando del sueño todavía, no me quiero quedar en el sueño. ¿Por qué? Porque estás en esa zona. Y ya cuando finalmente suena el gallo, suena tal, ya los niños están pataleando por todos los lados, etcétera, ay, hay que levantarse, ahora ya estás nuevamente alerta y estás en el beta. Y ahí ya, como no hayas apuntado el sueño o no hayas parado a meditarte el sueño y a escribirlo, etcétera, pues se te va a ir de la mente. ¿Ok? Bien. Os lo voy a mostrar en este gráfico. A ver si lo tengo acá. Aquí ya tenemos el alfa, el teta y el delta. Nos hemos ahorrado el beta anterior, que es el consciente, el de cada día, el de cuando ya me he levantado, ya me tengo que ir al baño, ya, ya tengo que preparar el desayuno, ya tengo que salir por la puerta. Ese es el beta. ¿Ok? Y nos hemos ahorrado también el gamma, que es el de estar súper concentrado desactivando una bomba o jugando una partida del ajedrez. ¿Ok? Entonces, estamos en el alfa. Estamos entrando para irnos a dormir. Pasamos rapidito por el teta. Si veis ahí en pantalla, el puntito es por donde estamos. Y el estado REM significa Rapid Eye Movement o movimiento rápido de los ojos. Ese es el estado cuando estamos soñando. Sin embargo, de camino para abajo, pasamos por ese estado muy, muy rápido. Y a pesar de que pasamos rápido por ese estado, si tu cuerpo está paralizado y tú todavía estás en esa zona de crepúsculo, adivina qué, empiezas a soñar mientras todavía estás consciente. Entonces, imágenes de los sueños se intercalan con tu estado de todavía estar en un estado medio de meditar, de relajación y consciente y creativo. Y es cuando empiezan la gente a ver sombras en la habitación y personas que se le acercan a la cama. Y cosas así, y cosas que no había ahí, resulta que hay. ¿Por qué? Porque se junta en ese estado de crepúsculo por unos momentos la realidad y el mundo de los sueños. Si entiendes lo que está pasando, te dejas ir y rápidamente entras al estado delta. Pasas por el estado delta la gran mayoría del tiempo, de esos 90 minutos que ves ahí abajo en la gráfica, ves que es una gráfica de 90 minutos, la gran mayoría del tiempo estás en el delta, ese es el tiempo en el cual el sueño restaurador, el sueño rejuvenecedor ocurre y luego según por el minuto 70, una cosa así, empiezas a subir. Empiezas a subir al estado del teta y ahí sí que ya empiezas a soñar. Si te despiertas suavemente después de ese sueño, pues posiblemente te vayas a acordar. Esos ciclos
En mi caso, salen naturales. Salen naturales, totalmente natural. ¿Ok? Totalmente natural. Am, pero, ¿qué ocurre? Vamos a ir aquí para atrás un poquitito. ¿Qué ocurre si tú tratas de quedarte dormido o dormida y no pasas del alfa? Peor aún, vamos para atrás. No pasas del beta. Es ese estado en el cual tú estás ahí despierto o despierta a la 1 de la mañana y si yo te pusiera el monitor BIS aquí en la frente, el que usamos en quirófano, vamos a ver que tu estado dominante es el beta. Tú no te puedes dormir. Es imposible que te duermas. ¿Por qué? Porque tu frecuencia dominante es la beta, es la de estar lo más consciente posible, lo más... claro, ahí te pones a resolver los problemas del mundo, los problemas de la vecina, los problemas de tu hermana, los problemas de tu madre, te pones a resolver los problemas de todo a la 1 de la mañana. Y te quieres quedar dormida y hay una imposibilidad que el cerebro tiene, un bloqueo como diría mi madre, por H o por B, por lo que sea, de bajar al alfa, pasar rapidito por el teta y llegar al delta. No solo eso, sino que cuando llegas al delta, en lugar de estar ahí 70 minutos en el delta o 60 minutos en el delta y luego paulatinamente subir despacito por el teta, pegarte un sueño hermoso y luego despertarte en el alfa de una manera relajada y meditativa, estás en el delta y de repente, ¡pum, pum! Del delta pasas en un ascensor a velocidad rápida, te sube el ascensor directamente al beta. Y estás ahí, ¡pum! 2 de la mañana, ojos abiertos como mirando a las telarañas de la esquina. Estaba durmiendo, ¿qué me despertó? Bueno, te puede despertar, como decía, un gato, un perro, el viento, un ruido, etcétera. Significa que el beta, la frecuencia beta, si bien no era dominante, porque tú estabas dormido, no era dominante, tenías el delta dominante, estaba a unos niveles todavía de alerta altos. Porque ninguno de estas frecuencias desaparece por completo, a no ser que estés muerto, ninguna de estas frecuencias desaparece por completo en ningún estado. En ningún estado. Tú, o sea, tú puedes estar profundamente dormido, pero si entra la policía por la puerta y pega una patada a la puerta, tú tienes suficiente frecuencia beta en provisional, digamos, en stand-by, como dicen en inglés, para ¡vum! Despertarte. ¿Ok? O sea, no es que estés totalmente con cero de beta. El beta sigue ahí, pero está como atrás. Pero hay personas que el beta no está atrás, el beta está ahí como queriendo saltar al mínimo, al mínimo. Y a veces lo que nos despierta son precisamente nuestros traumas, nuestros miedos, etcétera, que si bien no están en la calle, no es el gato que está maullando, no es el perro que está ladrando, no es un ruido en la casa o no es el viento, sino que esos miedos, esos gritos, esos gritos, esos ruidos, etcétera, son de nuestra mente inconsciente, donde tenemos nuestras inducciones, donde están nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras preocupaciones. O sea, que ese beta, ese estado beta, va pasando hacia el sueño y va dejando en el sueño, en cada una de las etapas, en el alfa, en el teta y en el delta, va dejando como cánceres, como pequeñas bombas de relojería. Entonces, cuando esa persona quiere estar en un estado meditativo, el beta ha incrustado en esa zona alfa una bomba de relojería, los traumas, los miedos, las decepciones, las preocupaciones, el estrés. Cuando está en el estado teta, que es donde deberíamos estar soñando, pues está esa gangrena, está ese tóxico, ese veneno que el estado beta nos ha dejado ahí, porque si no es dominante en ese estado, pero sí que es presente, entonces, claro, en lugar de un sueño dulce tenemos pesadillas, porque esas pesadillas son la manifestación de esa gangrena, de esos miedos, de esos traumas, de esas frustraciones, de ese estrés.
Y cuando estamos en el delta, que es cuando deberíamos estar reposando, deberíamos estar descansando, olvidándonos del mundo, todavía está ahí como una pequeña voz, nuestros traumas, nuestros miedos, etcétera. Entonces ya no es el gato el que nos despierta solo, ya no es el perro ladrador de la calle que nos despierta, sino también ahora somos nosotros mismos con nuestros miedos, con nuestras dificultades, etcétera, que nos van despertando. ¿Ok? Bien. Os dije algo clave. Todas las inducciones son generadas en el estado alfa. ¿A qué me refiero con las inducciones? Aquello que tú crees, aquello que se ha convertido en lo que tú eres y aquello que desde esa mente semiconsciente e inconsciente, en ese estado alfa, ese estado teta, en ese estado de ahí, donde están todas tus inducciones, todas tus creencias, todas tus directrices, lo que se te ha programado bien por naturaleza, por condición socioeconómica, por el tiempo en el que creciste, por el país donde creciste, por los padres que tuviste, por la educación que se te administró, por tus creencias que te inculcaron, etcétera. Todo se va sellando son inducciones en esa zona alfa. Todos, todos. La actuación del día a día, tuyo y mío, en el estado beta es en el cual estamos conscientes, no estamos interactuando con las personas del trabajo, estamos interactuando con la persona en el supermercado, etcétera. Nuestras interacciones, cómo interaccionamos con nuestros padres, cómo interaccionamos con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, cómo interactuamos con una persona que tiene una ideología diferente a la nuestra, cómo interactuamos con una persona que tiene un color de piel diferente al nuestro, etcétera. Todas estas interacciones son, en el estado beta, son una proyección de las inducciones en el estado alfa. O sea, lo que tú estás manifestando día a día en el estado beta es en realidad la proyección, el resultado de tus inducciones en el estado alfa. O sea, lo que tengas ahí en el estado alfa va a hacer que tú manifiestes de una u otra manera eh, tus miedos, si son miedos, tus virtudes, tu positividad, tu negatividad, tu objetividad, tu subjetividad, tu racismo, tu xenofobia, tu homofobia, tu, ah, el creerte mejor de los demás, tus inseguridades, todo está inducido. Son inducciones en el estado alfa y han sido inducidas ahí a lo largo de tu vida, pero manifestadas en tu consciente, en tu estado consciente, en el estado beta, en el día a día, en nuestras interacciones. Entonces, atención, porque esto va a ser clave. Nosotros nos levantamos, cuando digo nosotros, estamos hablando de una persona que tenga 40 años, que tenga 50 años, que tenga 60 años, que tenga 25 años, que tenga 18 años. Se levanta a la mañana y una vez que se ha quitado las lagañas de los ojos y ya se ha espabilado, está todo el día, eh, todo el día activo en el estado principalmente beta. En el estado principal beta. Entonces, si esa persona está continuamente en el estado beta y las inducciones ocurren en el estado alfa, que es ese estado de meditación, de creatividad, de relajación, ¿cómo es posible que estemos siendo inducidos cuando la mayoría de nuestro día está en el estado beta? Porque si tú eres un recién nacido y de recién nacido hasta los 7 años, adivina cuál es el estado dominante consciente de un niño entre 0 y 7. Y esta es una de las claves más grandes que te va a ayudar a entender muchísimas cosas. Esta es una de las claves más grandes. Presta atención, subráyalo, anótalo. Esta es clave.
De 0 a 7 años, la, la frecuencia dominante de un niño o una niña entre 0 y 7 no es beta. Dice, ¿cómo que no es beta? Pero si me has dicho que el beta es cuando están conscientes, si están jugando en el parque, si están aprendiendo a leer, si están aprendiendo una canción, si van de la manita con su hermano, eh, si van a la iglesia, si van a la iglesia, si van a un club de fútbol para niñitos, etcétera, están conscientes. Ese niño está consciente. Sí, sí, sí. El niño está consciente. El padre está en beta llevando al niño a las clases de natación. El padre está en beta. El niño está en alfa. Que esto se asiente en vuestras mentes. Cuando tú eras entre 0 y 7 años, tu frecuencia dominante mientras estás consciente no es el beta, es el alfa. ¿Y qué hemos dicho? Que el alfa es el estado donde las inducciones se generan y se establecen. Entre 0 y 7 años es cuando tú y yo hemos recibido la gran mayoría de todas nuestras inducciones. El que pensamos de nosotros, el que pensamos de otros. Sabéis que con racismo no se nace, con el racismo se hace. Cuando un niñito de 5 años está en la casa y en la casa están hablando de política y están hablando de inmigración y está hablando de estos que vienen de este país o este con este color o este con esta cultura, etcétera, 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 el niñito no está en beta, el niñito está en alfa. Significa que todo lo que tú estás diciendo son inducciones, directrices para que ese niño con 45 años actúe de una manera. Y cuando actúe, lo va a actuar con 45 años en su estado beta, consciente. Él va a creer que ha razonado todas estas cosas y no va a ver que es un racista porque viene del estado alfa. Alfa está proyectando a su estado beta con 45 años porque recibió esa inducción. Es por eso que decimos, este niño esta persona ha sido mal educada. Mal educada. Cuando estaba en España había comportamientos de ciertos adultos y recuerdo que iba caminando y un amigo me dice, a este le han faltado un par de hostias de pequeño. O sea, lo que quiere decir es lo siguiente, a este chico le inducieron de una manera en particular cuando era chico que ahora de mayor se está manifestando. Porque las inducciones son estas. Imagínate las inducciones religiosas que están diciendo que tú no eres bueno, que eres malo, que Dios te va a querer si hace las cosas bien, pero Dios no te va a querer, te va a castigar si hace las cosas mal. Y eso se lo estás diciendo a un niño de 5 años. Ese niño de 5 años tú no está en un estado beta en el cual lo que le estás diciendo no se pega. No, no. Está en un estado alfa donde lo que le estás diciendo se le queda de por vida. Son inducciones que le quedan de por vida. Por eso ahora, si tú, a pesar de haber estado siguiendo por años los seminarios, todavía tú te estás preguntando, estás a punto de entrar a ver una película con la familia en el cine y dices, "Chi, todavía me dan cosa, no vaya a ser que los ángeles de Satanás estén aquí en el cine y me vaya a castigar Dios". Te viene así como un relámpago, así como un ¡fium! Por tu mente y que lo tienes que sacudir. Viene de ahí, viene de esas inducciones. Y uno puede decir, espera, espera, espera. Porque uno puede decir, espera, Óscar, pero es que yo, por ejemplo, a nivel religioso, a nivel de secta religiosa, yo entré en eso con 20 años. Ya, ya, pero no te preocupes. Porque cuando tú estás entrando a la iglesia y saludando a todos, estás en un estado beta. Sí. Pero una vez que tú te sientas
y te ponen la música, te calma, hay una oración y el pastor, el ministro, el cura está ahí. Y tú estás así luchando, estás así tranquilito, estás así medio luchando con que me quedo dormido, que no me quedo dormido. Adivina dónde estás ahora. Ahora estás en un estado alfa. Entre el sermón, la música y esto y lo otro, el incienso en algunos lugares, la síncope, el síncope de la música en otros, etcétera, etcétera, entre una y otra cosa, te han puesto la situación en un estado alfa. Y ahora vas una semana y otra 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 semana, estás induciéndote a ti mismo o te están induciendo con ciertos mensajes. Te están induciendo con ciertos mensajes. La música es una manera en la cual una persona está alterada y le pones música y esa persona se va a relajar. Las frecuencias de esa música, entras en resonancia con esas frecuencias y si es una frecuencia de una música que te lleva a un estado alfa, pues tú vas a entrar en un estado alfa. Ahora, si en ese estado alfa te están diciendo que, que mensajes que son sectarios, pues tú estás precisamente en ese estado donde esa inducción se te va a quedar. Se te va a quedar impregnada en ello. Hay otra manera también, directamente del estado beta, e influenciar o inducir tu mente y sellar tu mente con ciertas inducciones. Y es a través del trauma. A través del trauma. El trauma ocurre muchísimas veces en nuestro estado beta. El trauma puede ser un accidente, puede ser un diagnóstico médico, puede ser una infidelidad, puede ser una tragedia, puede ser la muerte de un ser querido, puede ser mil cosas, puede ser un bullying, un bullying en el trabajo, puede ser y tú ya de adulto, donde tu frecuencia dominante, estando consciente, es beta. Y ahí es donde ocurre el trauma. Entonces, el trauma, si es de un nivel suficientemente potente, en el cual tú emocionalmente estás invertido tremendamente con ese trauma, es como un puño, ese trauma, que va cruzando barreras. Taca, 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 y se impresa no solo en el alfa, que es donde tiene que estar impresado, sino que luego te va a afectar, por ejemplo, ese terremoto de ese gran puñetazo del trauma a través del beta, ¡pa! Al estado alfa, ¡pa! Al estado teta, que incluso en tus sueños te puedes estar despertando con pesadillas de ese mismo trauma. O sea, en todas las situaciones o escenarios que os he mostrado y los equivalentes, las inducciones ocurren en el estado alfa. ¿Okay? Las inducciones ocurren en el estado alfa. El estado alfa va a tener una proyección hacia arriba, hacia el estado beta, y va a tener también una proyección hacia abajo, al estado teta, que es el estado en el cual nuestros sueños son creados y formados. Entonces, dependiendo de mis inducciones, si mis inducciones están llenos de miedos y terrores y traumas, etcétera, cuando yo sueñe, va a haber una influencia hacia abajo, hacia el estado teta, y cuando yo estoy activo en el día a día, mis miedos, mis terrores, mis traumas, etcétera, van a ser también influenciados. En el caso de los traumas, esos traumas pueden ocurrir cuando tú estás totalmente consciente en el estado beta, totalmente consciente en el estado beta, pero si tú estás invirtiendo una emoción severa en ese trauma, queda grabado, pum, 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 por las capas inferiores, especialmente donde tienen que estar grabadas las inducciones, que es en el alfa. ¿Vieron ese dicho? Yo lo conozco de un argentino, no sé si es solo en Argentina, pero aquel que se quema con leche hirviendo ve a la vaca y huye. Cuando se quemó con leche hirviendo, el trauma ocurre en el estado beta. Pero ahora fue tan
el efecto, el quemazón, las emociones, los sentimientos, el recuerdo de ello fue tan impresionante que impresiona, pone su marca en el estado alfa, semi inconsciente y consciente. Por lo tanto, de ahí en adelante, desde el estado alfa se proyecta el miedo a la leche hirviendo, se proyecta el miedo a la vaca, en este caso, ¿no? Como el dicho diría. Ok. Entonces, básicamente, amigos y amigas, ese alfa a día de hoy es un campo, en la gran mayoría de todos nosotros, es un campo de malezas, de inducciones torcidas, de árbol. Si cada una de esas inducciones son representadas, la vamos a representar en esa franja de alfa, como inducciones que representan plantas, esas inducciones son plantas con espinas, con pinchos, con todas cruzadas, árboles sin vida, hojas amarillas, árboles cruzados, entrelazados, con moho en las... Todo ello. Lo bueno de esa franja es que en esa franja alfa, donde se generan las inducciones, es una franja infinita. Es una frecuencia infinita, 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 una franja infinita. ¿Qué significa? Que yo no puedo quitar de mi historia el hecho de que yo nací 7 mesino, que llegué a pesar 1,2 kilos, que la enfermera dijo esta rata se va a morir, y que por haber nacido 7 mesino, por defecto, aquellos niños que son puestos en la incubadora desde nacimiento, de adultos, tienden a ser desconfiados y tienden a no tomarse bien la traición. ¿Por qué? Porque dentro del vientre de la mamá te está diciendo, no puedo esperar a que salgas, estoy deseando abrazarte, estoy deseando esa comunicación, que son comunicaciones emocionales, y la comunicación emocional son a través de frecuencias, de químicos, de endorfinas, etcétera. El niño sale y en lugar de ser puesto en las manos de la mamá, es puesto en una incubadora, donde en los años 70 era estar en silencio en la sala de incubadoras por 2 meses. Ese niño, su inducción en el estado alfa es, me han traicionado. Me dijeron que me estaban esperando y ahora no me esperó nadie. Yo me di cuenta de eso y de hecho si habéis visto la serie El Dios Ateo, creo que en el segundo programa lo comentamos, yo me di cuenta de eso años atrás, bastantes años atrás, que me di cuenta de, wow. O sea, es por eso que cuando algo sale mal me siento traicionado continuamente. Que la computadora no funciona, traición. Que se me pinchó la rueda, traición. Todos son traiciones. El bolígrafo no se le acabó la tinta, traición. Todos son traiciones. ¿Y venía de qué? De un estado, en un estado beta, la manifestación de una inducción que venía desde nacimiento. Como digo, lo bueno es que ese estado, ese campo alfa, es infinito. Es infinito. Tú puedes entrar en ese campo que tiene hectáreas y hectáreas y hectáreas, 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 que todavía están sin arar. El problema es que nosotros usamos de esas hectáreas de la zona alfa, donde se generan y donde se establecen y donde toman raíces las inducciones que luego proyectan sus ramas y sus frutos en la zona beta del día a día, con nuestras frustraciones, con nuestros miedos, con nuestros terrores, con nuestras angustias. El problema es que nos concentramos ahí, en lugar de mirar al campo que todavía está sin plantar. Yo no puedo quitar de mi historia el que en mi colegio me llamaban tres ojos. Porque como tenía gafas y tenía un parche por el ojo vago, pues no eran ni siquiera 4 ojos, era 3.
Yo no puedo quitar de mi historia la decepción de que Icíar Rubio le gustaba más Jaime Pérez que a mí. Esa decepción de venir del recreo a la clase y las chicas de séptimo habían hecho una lista de cuáles eran los chicos más guapos de la clase. Y yo estaba el último. Estaba el último. Todas esas cosas son inducciones. Inducciones, porque ya en parvulitos ya me han dicho que soy el patito feo. Entonces, son inducciones que van echando abono, que van echando agua, y las plantitas de esas inducciones se van creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, si luego mi padre traiciona a mi madre, yo lo tomo bajo esa traición, esa plantita de traición que yo tengo, esa inducción en mi estado alfa, pues que se va regando, que se va abonando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera de las otras cosas que van ocurriendo van simplemente abonando y fertilizando cada vez más esas inducciones negativas. Si yo he crecido o luego lo he aprendido en un estado alfa de autohipnosis con sermones y sermones y sermones y sermones y sermones. Con un estado. Porque yo puedo llegar a ese estado medio alfa en una concentración, por ejemplo, mirando una película. Si yo para concentrarme para ver una película estoy en un estado concentrado, activo, me olvido del mundo alrededor, nada ocurre en el alrededor mío, estoy concentrado en la película, dependiendo de lo que esa película me esté diciendo, en el estado en el que yo pueda estar, me está generando inducciones. Si yo estoy viendo un programa político, y yo estoy aislándome de todo lo que ocurre en alrededor y estoy concentrado de esa manera, aislándome y estoy relajado y estoy chupando internet de este grupo político, del otro grupo político, de esta conspiración, de la otra conspiración, de esta ideología, de esta teología, de esta ley que se va a firmar, de la otra que se va a firmar, de esto, de lo otro, que viene el fin del mundo, ta, 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 y yo estoy ahí chupando, 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 en un estado semi-alfa. Estoy haciendo inducción, 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 inducción. Ya de adulto. No lo estoy haciendo en el estado beta consciente. No, no, no. Lo estoy haciendo en el estado alfa. Luego en el estado beta es donde yo me pongo a discutir con el vecino porque tiene una idea política diferente y le empiezo a insultar y le digo, tú que eres un ignorante azul o tú que eres un ignorante rojo, etcétera. Eso ya es en el beta. Pero la inducción siempre ocurre en el alfa. Siempre ocurre en el alfa. Pero el alfa es un campo de hectáreas, 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 sin plantar. El problema es que nosotros estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas donde tenemos todas las malezas plantadas. Entonces, cuando en el primer programa de inducidos hablábamos de precisamente inducirnos con inducciones positivas, inducciones que nos hagan en el día de hoy alerta a las oportunidades en el estado beta que van a surgir. Entonces nosotros estamos poniendo una inducción en el estado alfa, o deberíamos hacerlo en el estado alfa, para que durante el día, cuando se presenten oportunidades, se proyecte esa inducción al, a la realidad beta del día a día. Y reconocemos oportunidades. Cuando hacemos inducciones en el estado alfa que decimos, yo hoy quiero ser parte de la solución, no parte del problema, cuando vemos en el estado beta, en el estado del día a día, en el consciente del día a día, en la rutina del día, los problemas, desde abajito, la planta de la inducción de quiero ser parte de la solución nos da el fruto en el estado beta, mostrándonos caminos para buscar soluciones a los problemas. Cuando estamos diciendo quiero ser la mejor versión de mí mismo, automáticamente lo que estamos haciendo es apartarnos de aquella peor versión de nosotros mismos, que son todas esas plantitas de maleza y árboles rotos y ramas rotas y hojas amarillas, de todas las inducciones tóxicas de nuestra vida, desde pequeñitos, desde luego los reforzamientos de adulto,
por religión, por política, por ideología, por lo que sea. Entonces nos estamos apartando. ¿Por qué? Porque queremos ser la mejor versión de nosotros mismos. Y la mejor versión de nosotros mismos no está en ese lado del campo. Está en el campo virgen. Yo no puedo negar, no puedo olvidar, no puedo cortar el árbol en mi vida que cuando mi papá deja a mi mamá o cuando ocurrieron ciertas cosas traumáticas aquí o allá o tuve que enterrar a seres queridos. Esas cosas están ahí. Esas cosas están ahí. Yo no me voy a entretener a coger la motosierra y decir, coger la motosierra y decir, a ver, todos esos árboles que forman parte de mi vida, las decepciones, las crisis, los eventos históricos, etcétera, y decir, ¡ah! ¡Libertad, carajo! Y cortar. No, no, esos son míos también. Pero no quiero sentarme bajo la sombra de esos árboles. Entonces, para ello, tengo que estar. Alfa me da, el cerebro me da, la mente me da, la creación humana es, ofrece el hecho de que el alfa, el campo alfa, es infinito, tiene infinitas hectáreas. Entonces yo me voy a poner en una zona donde yo de ahí voy a plantar las plantas que voy a abonar, que voy a regar, que van a crecer para dar frutos en el lado beta, o sea, se van a proyectar esos frutos en el lado beta, pero plantados en el lado alfa. Y para yo plantarlos en el lado alfa y yo abonarlos, etcétera, va a tomar un tiempo. Y voy a plantar un jardín. Un jardín donde bajo su sombra yo habite no solo en mi conciencia, en el estado beta, sino en mis sueños. Para tener sueños, dulces sueños. Y dulce descanso. Entendiendo que en ese mismo campo, en esa esquinita de allá, están todas las malezas, están todo esto que lo único bueno que tiene es eventualmente quemarse, que se queme todo. ¿Ok? Eventualmente quemarse, que se queme todo. Cuando eso ocurra, ya ocurrirá. En el momento en el que estoy, yo tengo que vivir con eso, porque es parte de mi historia. Son las cicatrices que están en mi cuerpo y en mi alma. Son parte de mí, pero yo no tengo que estar bajo su sombra. Puedo plantar nuevos árboles aquí. Esos nuevos árboles son las nuevas inducciones. Esas nuevas inducciones necesitan estar siendo inducidas en el estado alfa. Y para estar en el estado alfa tenemos que estar en un estado de meditación, de relajación y un estado creativo en el cual todavía estamos conscientes. Para ello, en ese estado alfa, tenemos que salir del estado beta. El estado beta es cuando todavía estamos solucionando el mundo. Y estamos tumbados en la cama y todavía nuestra mente está. Hay gente, como en mi caso, que tengo mucha facilidad para ello, pero no es algo que yo haya trabajado para esa facilidad, es que me viene así. Hay otra gente que va a necesitar ayuda para llegar a ello, ¿ok? Si bien es verdad que para mí, naturalmente, llego allá, lo que ocurre mucho conmigo es que yo paso del estado beta al estado delta, que es el de dormir muy rápidamente. O sea, yo tengo ese periodo en el cual mi inducción en el estado de parálisis, parálisis del sueño, en el cual te estás cayendo, etcétera, mi periodo de inducción natural, si no lo altero, natural, ese estado alfa mío, a mí me da para 40 segundos para decir, quiero descansar, restaurar que mi cuerpo y mi mente que es restaurado, todos los problemas del día de hoy, lo dejo en mi campo, en mi campo fructífero para resolverlos. Quiero ser parte de la solución, no parte del problema. Es que me da para eso, porque 4 o 5 segundos más tarde ya estoy en delta. Me da para eso. Para yo mantenerme en alfa, yo tengo que hacer cosas para mantenerme en alfa y poder trabajar en ese campo virgen para plantar nuevas inducciones. ¿Ok? Para ello, hablamos en su día y retomamos ese enlace
en el programa de Inducidos parte uno la respiración, ejercicios de respiración, en el cual a través de ejercicios voluntarios de respiración, el nervio vagus pasa del estado simpatético al estado parasimpatético. El estado simpatético es predominante en el estado beta. El estado parasimpatético te ayuda a alcanzar ese nivel de relajación, meditación, creatividad. Va a haber gente que con la respiración le vale. Va a haber gente que con la respiración no le vale. Entonces, a la respiración le tiene que añadir lo que le llaman el humming. Digo, la respiración, está el Wim Hof, hay muchos otros métodos, ¿ok? Está el DTM, métodos del DTM, que son más amplios, etcétera. Pero hay gente que con el Wim Hof le vale. Hay gente que con eso tiene que añadir otras cositas. Por ejemplo, mencionábamos Inducidos parte uno del humming. El... Respirar por la nariz y el humming. Eso cambia, porque es una respiración voluntaria del sistema simpatético, dominante en beta y en estrés, al parasimpatético, que es el de relajarse. Entonces, el humming, una de las cosas que genera, que no me salía la palabra en español el pasado programa, y ahora estoy pensando que igual no me sale tampoco ahora, en inglés es nitric oxide, por si acaso. Nitric oxide, que sería algo así como óxido nítrico. El óxido nítrico es un poderoso químico que generamos mayormente en la zona de los sinus, de las sinus, ¿ok? Y que con el humming, con el y ese eco en esa cavidad genera que esa óxido nítrico se segregue sobre las arterias. Nosotros en quirófano usamos el óxido nítrico, por ejemplo, cuando una persona tiene una presión arterial muy alta y le pones óxido nítrico y lo que hace es expande las arterias y automáticamente te baja la presión arterial y estás más relajado. ¿Okay? Entonces hay gente que con la respiración les vale para entrar en alfa. Hay gente que con la respiración y el humming les vale. El humming, ¿ok? Hay gente que con eso les vale. Hay gente que tiene que ser más particular. Cuando están respirando, cuando están haciendo el humming, tienen que estar con los ojos cerrados, respirando siempre por la nariz, y sus ojos, sí, no mirando como hacia abajo. O sea, los ojos están cerrados, evidentemente, pero la dirección de los ojos no mirando hacia abajo, sino mirando, digamos, esta zona de aquí, esta zona central aquí. El templo central aquí. No el templo central, sino en esta zona central. ¿Ok? Aquí donde se junta el ceño de los dos ojos, ¿ok? Aquí en la frente baja, ¿ok? Entonces están mirando, no mirando, sino que la dirección de los ojos con los ojos cerrados está ahí. Y mantenerla ahí, mantenerla ahí, mantenerla ahí, mantenerla ahí con el humming, con la respiración, etcétera. Y realmente lo que quieres hacer es sacudirte el día de encima. Te quieres sacudir el, esa dominancia de la frecuencia en tu cerebro beta. Y lo que estás haciendo es tratar de poner a tu cerebro en una frecuencia dominante alfa. Eso es lo que estás tratando de hacer. Porque tu cerebro está con un montón de caballos revoloteando por aquí, con un troteo de caballos, con un trote de caballos beta, que no te deja pensar, no te deja relajarte y no te deja descansar e inducir positivamente en tu campo fértil de inducciones alfa. Y sin embargo el humming, la respiración, los ojos cerrados pero mirando a este punto que os digo, etcétera, te va a ayudar. Hay gente que con eso todavía no le vale. Hay gente que, aparte de eso, va a necesitar poner, por ejemplo, un audio de sonidos de la naturaleza. Hay gente que pone sonidos de la naturaleza y dice, yo eso lo tengo que quitar porque eso me estresa, me está estresando más. Eso también ocurre. ¿Okay? No es ni bueno ni malo, ocurre. ¿Okay? Hay gente que les pones pajaritos cantando con un riachuelo, con una cascadita, con no sé qué, y con la respiración. Se están concentrando en la respiración y están concentrándose por cinco minutitos. Necesitan
5 minutitos para darse cuenta y se van concentrando de esa tensión que tienen en los hombros, que tienen en los brazos, etcétera. Y según se van concentrando en esa, se van dando cuenta de eso, se van relajando más y llega un momento en el cual se sienten que están ahora presentes en el estado alfa, que todos esos caballos galopando en el estado beta ya no están ahí y que ahora pueden inducirse, ahora pueden quererse, ahora pueden recordarse a sí mismos que no son un accidente ni un error de medida, sino que están por una razón en este mundo. Y esa razón es simplemente ser un granito de arena para parte de la solución de este mundo. Para una sonrisa, un mensaje un mensaje de amor que siempre es más poderoso que el odio. ¿Mm? Para aquellos que vieron en la Super Bowl a Bad Bunny. El mens- o sea, para aquellos que se aprendan a perdonarse a sí mismos, para la zona donde vamos a perdonar a otros, porque queremos ser la mejor versión de nosotros mismos. Esa zona, igual una persona necesita 5 minutos para llegar a ello, otra persona va a necesitar igual media hora para llegar a ello. Otra persona, necesitando media hora, a los 15 minutos se va a quedar dormida y no ha llegado a esa media hora. ¿Me cae? Entonces, va a haber personas que van a necesitar las frecuencias que son generadas, por ejemplo, con los bols tibetanos. Estos bols tibetanos, que son frecuencias de calma, que son frecuencias precisamente que, a pesar de que son frecuencias, por ejemplo, de 100 hercios o 150 hercios, etcétera, normalmente son frecuencias que son más de uno o dos volts. Y suena así como... y lo que estás generando con tu respiración, con tu humming, etcétera, con tus vistas mirando aquí al centro, etcétera, lo que estás generando es un ambiente que te esté desconectando de la vorágine del día, que te esté desconectando de la vorágine del estado beta. Y te esté no solo preparando para las inducciones, sino que eventualmente te esté preparando también luego para quedarte dormido. ¿Ok? Y va a haber gente que ni siquiera con eso todavía le va a valer, que va a necesitar más ayuda. ¿Ok? Entonces, aquí tengo un par de cositas también para comentaros. Estas cositas las vamos a poner en los comentarios, en el primer comentario del vídeo cuando lo subamos y también en la descripción del vídeo. Si no lo encuentras en los comentarios, vete a lo que es la descripción del vídeo y lo vas a encontrar. Una de las cosas es esto, una máscara, pero no es cualquier máscara. Si vienes a mi casa, actualmente vas a encontrar 7 o 8 máscaras diferentes. 7 o 8 máscaras a lo largo de los años. ¿Ok? Incluso máscaras que hice yo con mi falta de costura. ¿Ok? Mi esposa también me hizo unas máscaras, las tengo ahí, no las uso, porque di con esta en particular tiempo atrás, que es de la marca, y la vamos a poner ahí, es My Hallows. Y es una máscara que le llaman máscara 3D, ¿ok? Es de seda, entonces respira bien, etcétera, es de seda. Y una de las claves es esto, es velcro por detrás, es velcro, entonces no se da de sí, no se da de sí. Muchas de estas máscaras el frontal está bien, pero te sirven para una semana, porque después de una semana normalmente vienen por detrás con una goma y esa goma se va dando de sí. Y llega un momento en el cual te estás con esa máscara y te levantas a la mañana y la máscara está en la boca. ¿Ok? Entonces, esta en particular es la que, con muchos intentos y a lo largo de muchos años, es con la que estoy contento y es la que recomiendo. ¿Ok? Se llama My Hallows. Pondremos el enlace por lo menos en Amazon. ¿Ok? Pondremos el enlace en Amazon y yo lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es sólida y al mismo tiempo respira bien esta zona de acá. Y estas zonas sensoriales, activa estas zonas sensoriales alrededor de los ojos. Estas zonas sensoriales, cuando una persona que ves que no ha ido desconectándose bien de su estado beta, de consciente de todos los problemas del día, cuando se va a dormir, se va con toda esta zona tensa. Toda esta zona de aquí tensa. Y cuando está soñando, está así, tensando toda esta zona de aquí. Entonces, yo recomiendo esta particular máscara. No una máscara, sino esta en particular.
por tres motivos. Porque es de seda y respira bien. Luego, evidentemente, al ser de seda, cuidado cómo lo lavas, no lo pongas en la lavadora. ¿Por qué es de seda? Porque es la que le llaman 3D y en esa 3D tiene toda el área 3D, incluso por el centro, ¿ok? Te cierra todo, te pone bien en oscuridad, entonces te aísla un poquitito del mundo exterior. Entonces, y la otra cosita es que tiene velcro. Esto no se da de sí. Entonces no se te va a dar de sí en 3 semanas. ¿Ok? Entonces, esta es la que necesito. Entonces, si tú tienes esto y necesitas todavía más ayuda, necesitas algo así. Algo así son unos cascos. Yo le llamo cascos, audífonos le llaman otras personas. ¿Ok? Yo me suelo poner esto así. Esta es mi medida de cabeza. Y esta me la suele poner, cuando estoy tumbado, me lo suele poner así, hacia abajo. Me lo suelo poner así hacia abajo. Ok. ¿Por qué? Porque lo que puede que necesites también sea una guía de frecuencias que sincronice tu cerebro a la frecuencia donde quieres ir. Me explico. Si vais ahí en pantalla, vais a dar cuenta. A ver si tengo aquí para moverme o no. Ok. Arriba, en el lado alto de arriba, aquellos que sepan inglés van a ver que en el lado izquierdo pone left ear o oído izquierdo. ¿Ok? Y pone 95.5 en ese momento. Y en el lado derecho pone right ear y pone 105.5. ¿Qué significa? Que por el lado derecho me está llegando una frecuencia de 105 y por el lado izquierdo me está llegando una frecuencia de 95. La diferencia entre las dos es una frecuencia de 10. Si os acordáis del principio, para entrar en el estado alfa, el cerebro genera una vibración, una frecuencia dominante entre el 8 y el 12. Entonces, lo que yo ahora estoy haciendo, poniendo una frecuencia del 105 en este oído y del 95 en otro oído, estoy generando una frecuencia de resonancia de 10. Si veis en el centro, arriba en el centro pone resultado una frecuencia del 10. Espera, que si yo estoy generando una resonancia, frecuencia de resonancia del 10, y mi cerebro, que está en el beta, está en el 25, dale un minuto, dale 2 minutos, dale 3 minutos. Eventualmente, el estímulo que yo estoy introduciendo desde fuera, yo estoy generando un estímulo desde fuera, en este caso a través de los oídos, el cerebro va a entrar en armonía con el estímulo. Eso siempre ocurre, porque cuando mi cerebro está dormido, que está en una frecuencia del 2 y ladra un perro, el perro es un estímulo que requiere mi atención beta. Y como requiere mi atención beta, mi cerebro pasa de estar dormido en el delta a rápidamente subir para acomodarse al nivel de requerimiento del estímulo que está siendo introducido, en este caso el ladrido del perro. Bueno, pues estoy haciendo lo mismo. Ahora no es un ladrido del perro, ahora yo estoy generando un estímulo a través de los oídos que me está generando un, una resonancia del 10. Simplemente usando una frecuencia diferente en un oído que en el otro. Un estímulo del 10. Entonces estoy entrando en la zona alfa. Dale un minuto al cerebro, dale 2 minutos, dale 3 minutos. El cerebro eventualmente va a entrar en esa resonancia. Y tú te vas a empezar a sentir como que tu cuerpo está más liviano, más liviano, más tranquilo. Entonces, en ese estado, ahí es cuando tú haces tus inducciones. Ahí es cuando tú das tus agradecimientos. Ahí es cuando tú quieres ser la mejor versión, quieres reconocer las oportunidades, etcétera. Es en esa zona. ¿Y cómo lo has llegado? Bueno, pues te has ayudado de esto. Esto se llama bits bianuares. Okay. En inglés es binaural beats. ¿Ok? Entonces, fíjate,
Porque tú puedes tener estos bits simplemente para tu estado alfa, o puedes tú generar 90 minutos con lo siguiente. Voy a estar 10 minutos o 5 o 6 minutos en el estado alfa y luego voy a hacer que los bits automáticamente vayan avanzando. Entonces, fíjate, si miras en pantalla, ahora acabas de entrar en el estado teta. ¿Por qué? Porque en el oído izquierdo tienes 84,8 y en el derecho tienes 91,4. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En el medio vemos la respuesta, 6,5. Entonces, como tenemos 6,5, esa es la frecuencia de resonancia. Entonces mi cerebro empieza a acomodarse o entrar en sincronización con ese 6,5 y acabo de entrar en teta. Entonces, tú puedes quedarte ahí en teta si quieres. Ahí es donde vas a poder soñar. Ahí es donde las personas tienen, por ejemplo, estos viajes astrales o que tienen esas sensaciones de que salen del cuerpo y que viajan a lugares, etcétera, en ese estado teta. ¿Ok? Hay gente que llega ahí naturalmente. Yo tenía un amigo en el barrio y llegaba ahí naturalmente. ¿Ok? Pero puedes ir incluso más allá y puedes hacer que el audio siga taca, 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 y baje la frecuencia, por ejemplo, a una diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo de 2,3. Si la diferencia es de 2,3, esa es la frecuencia de resonancia a la que el cerebro se va a sincronizar, y cuando el cerebro tenga una frecuencia dominante de 2,3, yo ya sé lo que pasa a tu cerebro. Estás dormido. Porque cuando tú tienes una frecuencia dominante de 2,3 estás en estado delta. Entonces, esa persona está dormido. Y eso lo vemos en quirófano. Lo vemos en quirófano porque esa persona sabemos exactamente si está dormida o si se empieza a mover y el anestesista mira a pantalla y dice, ah, ya sé por qué se está moviendo. Porque se está levantando, se está despertando. Lo vemos ahí, vemos la gráfica, se está despertando porque el teta empieza a ser más activo, el alfa empieza a ser más activo y digo, uy, que se está despertando, ponle más propofol. Y vemos, le ponemos más propofol y evidentemente baja para abajo nuevamente y se vuelve a dormir tranquilamente después. Cuando se acaba la operación, vemos en pantalla y sabemos exactamente 30 segundos antes de que la persona se despierte, porque no, si la persona está en delta, influenciada por las drogas, por mucho que tú le digas, oye, Juan, despierta, despierta, Juan no se va a despertar. Porque la droga, la medicación, el propofol en este caso, lo mantiene en el delta. Pero imagínate que el anestesista le acaba de poner una inyección de propofol porque se piensa que el cirujano todavía tiene otra media hora de quirófano, y después de ponerle una dosis de propofol para mantenerlo dormido por otra media hora, a los 10 minutos el cirujano dice, bueno, ya acabé. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer con esos otros 20 minutos? Bueno, hay cosas para desbloquear, digamos, el efecto del propofol, pero bueno, pero aún y todo necesitamos un poco de tiempo. No, ese tiempo que nosotros necesitamos, no nos vamos a pasar el tiempo llamando a la persona, José, levántate, despierta, despierta, que ya se te acaba la... No, 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 no. Ahí pues estamos hablando, contando unos chistes o lo que sea, y luego miramos en pantalla. Y cuando miramos en pantalla y vemos que la persona ya no es tanto delta dominante, sino es teta dominante y empieza a aparecer el alfa, aparecen también unas cifras de 40 a 50 en el bis, etcétera. Ahí ya empezamos a decir, Juan, despierta, porque ya estamos viendo en pantalla que esa persona está en una zona a punto de despertarse. Entonces, también en los comentarios voy a poner dos apps que se pueden descargar, que son gratis. Esos apps son de estos bits de frecuencia, donde entra una frecuencia por un lado y otra frecuencia por el otro, y dependiendo de la diferenciación de frecuencia, te va a servir para una cosa o para otra. Si es, por ejemplo, de 40 hercios, la diferencia 40, ¿qué era 40? Si os acordáis, gamma. Gamma, ¿qué es? Alta concentración. Entonces, si yo estoy preparando por unos exámenes, si yo me estoy preparando por unos exámenes, pues yo voy a poner una frecuencia de 40, porque 40 me pone mi cerebro en un estado de concentración.
El problema es cuando yo quiero concentrarme para un examen y estoy solo en estado beta. Porque el estado beta, sí, me da una concentración básica, pero estoy estudiando, estoy viendo el partido de fútbol al mismo tiempo, estoy chateando con alguien, etcétera, entonces no estoy concentrado de esa manera. Pero si yo soy un estudiante y tengo exámenes, pues me voy a poner en los cascos una frecuencia que en su, en su resonancia me genere 40, mi cerebro va a sincronizarse con esos 40 y sé que eso me va a poner mi cerebro en un estado gamma de alta concentración, que es lo que yo quiero para el examen. Pero si lo que yo quiero es relajarme y llegar ahí lo más posible, lo antes posible, pues me pongo esto, pum, hago mi respiración, hago mi humming, respiro por la nariz, me relajo, me pongo tranquilo, etcétera, etcétera, y me doy unos cuantos minutos. Entonces, en la descripción del vídeo y en el primer de los comentarios también vamos a incluir el canal donde esta diapositiva que veis en pantalla ha sido extraído. Él tiene ciclos de 90 minutos para todo el sueño, tiene ciclos de 20 minutos si lo que quieres es una siesta así rapidita, en el cual te sincroniza primero dónde estás. Tú quieres dormir, en estos momentos estás en beta. Entonces él empieza en beta. Pero en beta está igual solo 30 segundos para sincronizar tu cerebro con la vibración beta. ¡Pa! Ya está. Ya está. El engranaje está conectado. Luego los siguientes 2 minutos te lleva a alfa porque te baja la frecuencia. Luego te pasa por teta, ¡pum! Y te pone a dormir. Esto se lo he recomendado a anestesistas en el hospital que están trabajando 24 horas. Están en el hospital y están lo que llaman on call, por llamada. O sea, están en el hospital cuando les salga una emergencia. Pero claro, están ahí los pobres tirados en la sala del café, están tirados en un sofá hasta que alguien le despierte. Entonces están durmiendo mal, están durmiendo estresados, están durmiendo siempre con un ojo medio abierto, etcétera. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se ponen uno de estos, porque solo igual tienen 20 minutos o 30 minutos para dormir. Entonces tienen que llegar a ese estado de dormir profundo delta, que es el que nos rejuvenece, nos descansa, etcétera, lo antes posible. Entonces se ponen uno de estos y les dicen a la enfermera o a aquella otra persona, si viene un caso de emergencia, me despiertas. Porque yo, si no, voy a estar aquí, dormidito. Y tienen que llegar a ese punto lo antes posible. Porque si tú acabas de estar en una emergencia y ahora tienes un periodo donde tu cuerpo está cansado y quieres descansar, pero tu mente está a 100 por hora, no vas a poder descansar tampoco. Te va a frustrar porque dices, no estoy durmiendo, luego voy a tener otra operación, etcétera, etcétera. Entonces esto es genial para ello. ¿Okay? Entonces, el enlace del canal donde los audios de dormir están, que es donde he sacado esta diapositiva, va a ser puesto. Y también 2 o 3 apps para bajar en tu móvil donde tú también puedes usarlo. Y en esos apps, los que yo tengo están en inglés, pero están básicamente muy fácil de entender, vas a ver que diferentes frecuencias te van a ayudar a estar, por ejemplo, relajado, calmado, despertarte, porque hay gente que, a ver, que se despierta a las mañanas y les cuesta 3 horas. Les cuesta 3 horas despertarse. Van así como zombies. Están en el estado alfa y no sé cómo llegan al trabajo. Bueno, pues esa persona igual, en lugar de meterse 4 cafés, igual se tiene que alinear la cabeza a la frecuencia cuando la cabeza está activa y no necesita 4 cafés. ¿Entendéis? Ok. Todo esto, ya al final estaba hablando muy rápido. Voy a acabar aquí con la pantallita y mirar por primera vez la hora. Que he estado hablando por cuánto, 1 hora y media, fantástico. Lo que vamos a hacer es, vamos a cortar la grabación aquí y vamos a daros la oportunidad de hacer preguntas. Déjame cortar aquí primero.